Un niño que puede ver todos sus futuros posibles debe decidir si irse con su madre o quedarse con su padre cuando ellos se divorcian. Incapaz de elegir, empieza a ver todas las vidas que podría vivir para encontrar la mejor opción. Pero en vez de ayudarlo, eso lo paraliza todavía más. Al final sí toma una decisión, pero no es la que estás imaginando. En el año 2092, la humanidad ha conquistado la inmortalidad gracias a la renovación infinita de las células. Solo queda un último mortal, Nemo Nobody, o Señor Nadie, con 118 años. Pero sus recuerdos son confusos y no hay ningún registro de su pasado. Nemo vive bajo vigilancia constante y cada semana se vota si debe morir de forma natural o seguir vivo artificialmente. Intrigado por el pasado de Nemo, un psiquiatra llamado Dr. Feldheim usa la hipnosis para ayudarlo a recordar. Gracias a eso, Noman logra acceder a su mente más profunda, llegando incluso a recuerdos de antes de haber nacido. Durante la ausencia del doctor, un periodista curioso se infiltra en la instalación para entrevistarlo y entender cómo era la vida antes de la inmortalidad. Nemo cuenta que antes de nacer estaba en un lugar blanco junto a otros niños no nacidos. Ahí todos conocían su futuro y cómo este podía cambiar según sus decisiones. Antes de nacer, los ángeles del olvido borran esos recuerdos, pero a Nemo se les olvidó y por eso puede recordar muchas posibles vidas. Eso significa que el Nemo anciano puede ver diferentes pasados posibles. También dice que los bebés eligen a sus padres y que él eligió a los suyos porque su madre olía bien. Así Nemo nace con la capacidad de ver todos los futuros posibles. De niño, mientras piensa qué postre elegir, reflexiona que cada decisión es irreversible. No se puede volver atrás. Por eso cuesta tanto decidir, pero mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Un día conoce a 3 niñas del vecindario, Anna, Elise y Jean. Más tarde, Nemo predice que el coche de su papá atropellará a una mujer porque olvidó poner el freno de mano. Le dice a su mamá que puede ver el futuro, que los ángeles del olvido no le borraron la memoria, pero ella no le cree y le responde que solo se puede recordar el pasado. Hace miles de millones de años el universo era más pequeño que un protón. Con el Big Bang se expandió y surgieron el espacio y el tiempo. Podemos movernos en las 3 dimensiones del espacio, ancho, alto y largo, pero no en el tiempo. El tiempo solo avanza. Por eso, si Nemo puede ver el futuro, eso significaría que el tiempo se ha revertido. Más adelante encontraremos pistas para entenderlo mejor. En la escuela, Nemo se queda mirando a Anna mientras ella salta al agua desde un trampolín. Más tarde, él también salta, aunque no sabe nadar, y un adulto lo rescata. Otro día sigue a su madre por el bosque y descubre que le es infiel a su padre con el papá de Anna. Poco después sus padres se divorcian y ese momento lo parte en 2. En el andén de la estación, su madre le pregunta si quiere irse con ella en el tren o quedarse con su papá. Nemo no sabe qué elegir. Así que empieza a imaginar todas las vidas posibles que podrían surgir de cada decisión. En una de ellas, corre hacia su madre y se muda con ella a Canadá. En otra, se queda con su padre. En la línea donde Nemo se va a vivir con su madre, se vuelve un adolescente rebelde. Intenta alejar al novio de su madre, Harry, el papá de Anna, diciéndole cosas como que morirá atropellado por un tren. En la escuela llega una chica nueva, Anna. Un día, en la playa, ella se acerca a Nemo y lo invita a nadar con sus amigos. Pero Nemo, avergonzado porque no sabe nadar, le responde que no nada con idiotas. Anna se ofende y se aleja. Casi no vuelven a hablar. Pasan 20 años y un día Nemo se cruza con Anna en una estación. Ella va con sus hijos. Se saludan con incomodidad y se despiden. Nemo se arrepiente de cómo la trató ese día en la playa. Entonces regresa mentalmente a esa escena y esta vez decide confesarle que no sabe nadar. Anna se queda con él. Pasan tiempo juntos y se enamoran. Con el tiempo, Harry y la madre de Nemo formalizan su relación y Anna y su papá se mudan con ellos. Anna y Nemo inician un romance. Por las noches, Nemo se escabulle en su cuarto. Una noche se dicen que se aman y que no pueden imaginar una vida sin el otro. Pero todo cambia cuando Harry y la madre de Nemo se separan. Anna y Nemo quedan destrozados. Antes de irse a Nueva York con su padre, Anna le pide a Nemo que la espere cada domingo en el faro hasta que puedan reencontrarse. Le dice que él será su primer y último amor. Hacen el amor por última vez y se despiden. Nemo va cada domingo al faro, pero Anna nunca vuelve. Ella le escribe cartas, pero su madre las tira sin decirle. Con el tiempo, ambos pierden contacto y la relación entre Nemo y su madre se rompe aún más. Pasan 2 décadas. Nemo no puede dejar de pensar en Anna y ella lo mismo. Nemo trabaja como limpiador de piscinas con la esperanza de cruzarse algún día con ella, ya que le encanta nadar. Finalmente se encuentran en la estación de trenes y se reconocen al instante. Se abrazan y comparten un momento apasionado. Anna le confiesa que durante su separación juró nunca volver a enamorarse y que este momento era lo único que esperaba. Renunciar a todas las vidas posibles por una sola con él. Pero también le dice que tiene miedo de perderlo otra vez, que necesita más tiempo. Le da su número y le pide que la llame en 2 días para encontrarse en el faro. Sin embargo, Nemo pierde el número cuando una tormenta borra la nota. A pesar de ello, espera a Anna todos los días en el faro, pero ella
no llega. Me quiero detener aquí porque la frase de Ana me pareció bellísima. Dijo, esto es todo lo que he estado esperando todo este tiempo. Renunciar a todas las vidas posibles por una sola contigo. Madre mía, no sé ustedes, pero a mí me parece una de las frases más hermosas y valientes que se pueden decir a alguien que amas. Porque si lo piensan bien, eso es elegir. Eso es comprometerse de verdad. Y lo digo porque vivimos en un mundo que todo el tiempo nos dice lo contrario, que más siempre es mejor. Que si algo se complica, lo cambies. Que si una relación no es perfecta, mejor búscate otra. Que hay miles de opciones y que elegir solo una es perderse de todo lo demás. Y sí, elegir es renunciar, es decirle que no a todas esas otras versiones de ti que podrías haber sido con alguien más, en otro lugar, con otra historia. Pero eso para mí, lejos de restarle valor a la elección, se lo multiplica, porque hay que dejar ir muchas cosas para poder sostener una. Y en el amor eso es poesía. Te amo tanto que estoy dispuesto a no saber qué habría pasado con todas las demás personas con las que tal vez también habría sido feliz, porque tú eres suficiente, porque tú eres mi elección. ¡Wow! Y ojo, eso no significa que todo va a ser fácil o que nunca vas a dudar o incluso que vaya a funcionar, pero sí significa que estás dispuesto a caminar con esa persona, a intentarlo, a atravesar los días buenos y los días grises, los retos y las dudas, porque crees que ese camino vale la pena. En un mundo donde estamos tan acostumbrados a descartar todo por miedo a perdernos algo mejor, encontrarte con alguien que te diga que de todo lo que podría vivir, elige vivir esto contigo, es sublime. Y tal vez de eso se trate el amor. No de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien por quien valga la pena renunciar a todas las demás posibilidades. Alguien con quien quieras quedarte, incluso sabiendo que podrías estar en otro lugar y otra historia, pero no lo estás, porque elegiste esta. En otra línea de tiempo, Nimo se casa con Ana y tienen 2 hijos. Trabaja como conductor en un programa de ciencia. Un día, al regresar a casa, un pájaro choca contra el vidrio del coche y Nimo pierde el control del auto, cayendo a un lago donde se ahoga. Por otro lado, en la línea donde Nimo se fue a vivir con su padre, este sufre un accidente y queda en silla de ruedas. Nimo empieza a trabajar en una tienda local después de la escuela y pasa gran parte de su tiempo cuidándolo. En sus ratos libres, le gusta andar en moto y escribir historias de ciencia ficción sobre un viaje a Marte. Nimo va a una fiesta escolar y ve como una chica llamada Liz es rechazada por Stefano. Ella se va llorando, se le acerca y le pide a Nimo que la acompañe afuera. Él no sabe qué decir, pero ella le pide que le cuente sobre sí mismo. Nimo le habla de Marte y ella, emocionada, le hace prometer que cuando muera esparcirá sus cenizas ahí. Nimo intenta besarla, pero ella se aleja. Le dice que no deberían porque no se conocen y ella no es una buena persona. Él la consuela y se dan un beso, pero ella se va corriendo. Días después, Nimo va a buscarla a su casa para decirle que la ama, pero la ve con Stefano. Dolido, se marcha en su moto, pero resbala con una hoja y tiene un accidente que lo deja en estado vegetativo. Puede oír y sentir, pero no puede moverse ni hablar. Se concentra en mover los dedos como cuando escribía y logra levantar uno. Y eso lo lleva de nuevo al momento en que vio a Elise con Stefano. Esta vez toma una decisión distinta. Espera a que él se vaya y se acerca a confesarle su amor. Elise llora y le dice que sigue amando a Stefano, aunque él no la ame. Con el corazón roto, Nimo promete casarse con la primera chica que baile con él en el próximo baile. Esa noche conoce a Jean y baila con ella solo para poner celosa a Elise. De regreso a casa, se promete a sí mismo no volver a dejar nada al azar. Está decidido a casarse con Jean, hacerse rico, tener una gran casa y 2 hijos. Y ese futuro se cumple, pero se siente vacío. Entonces empieza a tomar todas sus decisiones al azar, lanzando una moneda con sí y no. Le deja todo a Jean y abandona a su familia. En el aeropuerto ve a alguien esperando a un tal señor Jones. Lanza la moneda, sale sí y se hace pasar por él. Lo llevan a un hotel lujoso donde un mafioso lo confunde con el verdadero señor Jones y le dispara en la cabeza. Nimo entonces vuelve al momento en que visita a Elise para confesarle su amor. Y esta vez decide insistir. Aunque ella le dice que todavía ama a Stefano, él no se rinde. Le promete llevar sus cenizas a Marte algún día y le pide una oportunidad. Elise acepta. Años después se casan y tienen 3 hijos, pero ella cae en una profunda depresión y su comportamiento se vuelve cada vez más inestable. Nimo hace todo lo posible por salvar el matrimonio. Se encarga de los niños y trata de ser un buen esposo. Un día, al volver de dejar a los niños en la escuela, encuentra a Elise llorando bajo la lluvia. La carga y la lleva adentro. Ella le pregunta si la ama y él le responde que no podría vivir sin ella. Pero Elise le confiesa que sigue amando a Stefano. Cree que esa es la razón de su tristeza. Esa noche, mientras Nimo duerme, ella decide abandonarlo y se va de la casa. En otra versión, Nimo también se casa con Elise, pero justo después de la boda, un camión explota y Elise muere. Nimo guarda sus cenizas y viaja a Marte para cumplir su promesa. De regreso, se encuentra con Ana en la nave. Él le cuenta que fue a Marte por una promesa y ella le dice que estudia el tiempo y
y que en 2092 ocurrirá una gran implosión y que quienes lleguen a esa fecha ganarán un viaje gratuito en el tiempo. Pero antes de seguir hablando, la nave es destruida por meteoritos. En otra versión parecida, Elise muere en la explosión y Nemo trabaja en el canal de ciencia. En esta línea, su asistente es quien sufre el accidente y cae al lago. En el funeral, Nemo se encuentra con Anna, que resulta ser la viuda de su asistente. Le da el pésame e intenta hablar con ella, pero Anna se va. Aquí me quiero detener un momento para recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Nemo se enfrenta a la decisión imposible de elegir entre irse con su madre o quedarse con su padre. Y esa disyuntiva fue el punto de partida de toda la historia. Porque Nemo no ha podido elegir. Y no poder elegir lo deja atrapado en su propia mente, repasando todas las posibilidades. Pero en vez de ayudarlo, esa capacidad de ver todos sus futuros posibles parece que lo ha paralizado más. Y eso me hace pensar inevitablemente en el existencialismo, especialmente en Sartre. Hay una frase muy conocida de su discurso, el existencialismo es un humanismo, donde dice, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que no venimos al mundo siendo alguien, sino que primero existimos y luego, a través de lo que decidimos y lo que vivimos, nos vamos construyendo. De hecho, esa idea encaja perfecto con el nombre de Nemo. En latín, Nemo significa nadie. Y él es eso, un nadie. Un ser arrojado a un mundo lleno de posibilidades, esperando elegir una para empezar a existir como alguien. Pero ahí viene el problema. Porque, como decía Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. Explico la frase. La libertad, la verdadera libertad, es tener que hacerte cargo. Es saber que todo lo que elijas va a traer consecuencias y que esas consecuencias te pertenecen. Y eso causa muchísima angustia. Porque además, como vimos, el tiempo avanza en una sola dirección. Pasa. Y cuando pasa, las decisiones ya no se pueden deshacer. Y por eso las decisiones importantes nos asustan tanto, porque no hay vuelta atrás. La responsabilidad que viene con la libertad nos angustia tanto que muchas veces lo único que quisiéramos es tener certezas. Una señal clara, algo, lo que sea, que nos diga qué hacer. Una moneda al aire, una voz del cielo, cualquier cosa con tal de no cargar con el peso de equivocarnos. Pero lo más curioso es que Nemo tiene justo eso que todos desearíamos, certezas. Puede ver lo que va a pasar si elige un camino u otro. Y uno pensaría que eso debería facilitarle todo. Pero resulta que no, todo lo contrario, lo ha bloqueado más. Porque ningún camino es perfecto. En todos hay algo bueno y algo doloroso. Y si ninguna opción es claramente mejor que la otra, elegir se vuelve todavía más difícil. Porque elegir una significa renunciar a todas las demás. Elegir, en esencia, es asumir una pérdida. Y eso, en el mundo en el que vivimos, se ha vuelto especialmente difícil. Quizás nosotros no podemos ver todos nuestros futuros como Nemo, pero sí vivimos en un mundo lleno de opciones para todo. ¿Y qué pasa cuando hay tantas opciones? Que también suben nuestras expectativas porque el costo de oportunidad es altísimo. Sentimos que la decisión que tomemos tiene que ser perfecta. Y como ninguna opción es perfecta, nos cuesta comprometernos con algo, por miedo a perdernos de todo lo demás. O peor aún, cuando por fin elegimos, y no es perfecto, porque nada lo es muy fácil imaginar que cualquier otra opción habría sido mejor. Y ese pensamiento genera arrepentimiento. Y el arrepentimiento le quita valor a la elección que hiciste, incluso si era buena. Aunque en su momento haya sido una buena decisión, ya no la ves así, porque estás comparándola con algo que ni siquiera ocurrió, pero que tu mente idealiza. Pero entonces, ¿cómo tomar decisiones correctas? ¿Cómo enfrentamos esas decisiones difíciles que nos angustian tanto? En el caso de Nemo, ¿llegará a tomar una decisión? ¿Cuál de todas sus versiones es la correcta? Todas estas preguntas las voy a dejar para el final. Mientras explora todos los posibles caminos, Nemo aparece una y otra vez en un mundo surreal donde todos visten igual. Busca a su madre, pero ella no lo reconoce y tiene otro hijo. Encuentra pistas repartidas por la ciudad que lo llevan hasta una casa abandonada donde descubre un DVD que se reproduce en una pantalla. En ella aparece el Nemo de 118 años, quien le habla directamente a su versión de 34. El Nemo viejo le explica que la vida del Nemo joven es su pasado y que para él el tiempo va al revés, parte desde el final hacia el principio. Le dice también que en ese universo en particular el Nemo joven no existe porque nunca nació. Todo lo que ve son posibles vidas proyectadas en la mente del Nemo no nacido allá en el cielo. El Nemo anciano dice que vive la historia desde el final y que si los cálculos de Anna son correctos, debe mantenerse con vida hasta las 5:50 de la mañana del 12 de febrero de 2092. Faltan 9 minutos. Después de escuchar todas las versiones, el periodista se confunde. No se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cuál vida fue la correcta? Y entonces Nemo responde que todas
lo son, que cada camino es correcto. Y cita a Tennessee Williams: todo podría haber sido cualquier otra cosa y habría tenido exactamente el mismo sentido. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es el camino correcto? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún punto, a veces de forma muy concreta. ¿Me mudo o no me mudo? ¿Renuncio o me quedo? ¿Me quedo con esta persona o sigo solo? Y a veces de forma más abstracta, tratando de adivinar qué quiere la vida de nosotros. Pero mientras más pienso en esto, más me convenzo de que quizás no existe como tal una única opción correcta. Nunca la ha habido. Lo que hay son diferentes caminos, diferentes conjuntos de posibilidades, y cada uno trae consigo sus propias consecuencias. Pensar que hay una sola decisión correcta es como imaginar que las decisiones y las consecuencias vienen empacadas en pares perfectamente alineados, como si eligieras A y te tocara exactamente la consecuencia A y punto. Pero la vida no funciona así. Cada decisión que tomamos desencadena una cadena de eventos que se cruza con otras decisiones, con otras personas, con circunstancias que no controlamos, y eso va generando efectos que se expanden sin parar. Algunas consecuencias son buenas, otras no tanto. Algunas se sienten de inmediato, otras tardan en aparecer. Algunas las vemos venir y otras nos sorprenden por completo. En el caso de Nimo, por ejemplo, irse con su madre le permitió estar con Anna, que fue algo muy bueno para él. Pero en una de esas líneas del tiempo, casarse con Anna terminó llevándolo a morir en un accidente. Y en otra, sus padres lo separaron. Si se hubiera quedado con su padre, no habría vivido el amor con Anna, pero también se habría ahorrado el dolor de perderla. En una línea, Elise lo rechazó y terminó con Jean, con quien formó una familia hermosa y vivió en una casa grande, con dinero, pero se sentía vacío. En otra línea, se casó con Elise, a quien quería de verdad, pero en una versión ella murió y en otra vivía en depresión y lo dejó. Entonces, ¿cuál fue la decisión correcta? Nemo lo dijo: cualquiera. Cada camino es el correcto, porque cada camino puede tener sentido. Pero nosotros seguimos aferrados a la idea de que tiene que haber una única opción válida, como si solo una decisión tuviera verdadero significado y todas las demás fueran errores. Y muchas veces eso es justo lo que nos paraliza. Vivimos buscando esa decisión correcta, cuando en realidad lo que hay son posibilidades, caminos distintos, con momentos buenos y momentos difíciles, a los que podemos darles sentido. Quizás no se trata de encontrar el camino perfecto, sino de darle sentido al camino que decidimos recorrer. Y cuando no hay una opción claramente mejor que otra, cuando todas las alternativas tienen ventajas y desventajas, quizás lo más sabio que podemos hacer es dejar de buscar afuera una razón que nos diga qué hacer y mirar hacia adentro. Preguntarnos: ¿qué opción significa más para mí? ¿Con cuál estoy dispuesto a comprometerme? ¿Qué camino estoy dispuesto a defender, a habitar, incluso si no todo sale como espero? El periodista está cada vez más confundido. No entiende cómo Nimo puede existir si ya ha muerto. Se pregunta si existe algo como la vida después de la muerte. Nimo se ríe y le responde con otra pregunta: ¿cómo sabe que él mismo existe? Luego le revela que ninguno de los dos existe. Ambos son producto de la imaginación del Nimo de 9 años, el niño que estaba en la estación de tren obligado a tomar una decisión imposible. Para saber qué camino elegir, el niño imaginó cada una de las posibilidades hasta su final. Pero lejos de ayudarlo, ver todos los futuros hizo que decidir fuera aún más difícil. Pero al final, el Nimo de 9 años, parado entre su madre y su padre, toma una decisión: no elegir. En ajedrez a eso se le llama zugzwang, cuando la única jugada posible es no moverse. Deja atrás a ambos padres y corre hacia el bosque, donde el niño sopla una hoja y esa hoja nos lleva hasta la línea en la que Nimo esperaba a Anna cada día en el faro. Ella finalmente llega y se reencuentran. Con su decisión tomada, todos los escenarios en la mente de Nimo comienzan a desmoronarse. Luego se anuncia el resultado de la votación. La gente ha decidido dejar morir al Nimo anciano. A las 5:49, Nimo dice sus últimas palabras: hoy es el día más hermoso de mi vida. Pronuncia el nombre de Anna y muere. A las 5:50 el universo deja de expandirse y empieza a contraerse. Ocurre el Big Crunch. Después de haberse expandido por miles de millones de años, la gravedad finalmente vence a la energía oscura y el tiempo comienza a revertirse. Nimo lo vive todo al revés, riendo con alegría. Regresa a su infancia, ve a sus padres reconciliarse y puede estar con Anna. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, y Camus decía que no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu propio castigo. Entonces, tal vez no haya nada más rebelde frente a esta condena de tener que elegir que atrevernos a hacerlo, que tomar esa libertad en serio, aunque de miedo, aunque sepamos que el camino no va a ser perfecto, porque eso no significa
que no pueda ser valioso. Y no, todo esto que estamos reflexionando no hará que elegir sea más fácil, ni quitará la tristeza, no borrará el miedo a equivocarse, ni el arrepentimiento, ni ese deseo de que alguien más nos diga qué hacer. Pero sí creo que puede cambiar algo: cómo nos paramos frente a la vida. Para mí, saber que tomé una decisión porque en ese momento, con las herramientas que tenía, el conocimiento que tenía, se sentía correcta, pensé que era lo mejor para mí, pensé en las consecuencias y aún así decidí avanzar, eso justifica haberla tomado. Y eso, al menos a mí, me saca del limbo. Nimo dijo: mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Y yo le respondo: sí, pero nada es real. Uno no puede vivir para siempre en lo posible. La vida no se vive en lo que podría ser. La vida se vive en lo que decidimos hacer con lo que tenemos. Con miedo, dudas e incertidumbre, pero también con sentido, compromiso y con la esperanza de que, aunque no haya un camino perfecto, siempre podemos hacer de ese camino algo nuestro. Vivirlo con todo el corazón. Quizás al final, eso es lo que le da sentido.